a saber, por ejemplo, la cancelación total de la deuda externa. Y aclaro, porque cancelar en Sudamérica quiere decir pagar. No, se acabó, no se va a pagar. Ya lo que se... Pagar de un jalón para no deber intereses. Sí, no, se trata de desaparecerla, de darla por pagada, y hasta nos quedan debiendo. Se trata de retomar la conducción de la economía nacional por parte de la población. Se trata de una reforma fundamental respecto a este secuestro de la democracia que han hecho los partidos políticos profesionales. Se trataría de medidas radicales que no aparecen en ningún discurso, y al revés aparece exactamente lo contrario: la profundización de este proyecto que construye en México, en efecto, ya no el traspatio de Norteamérica, ¿sí?, sino su lobby. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Carlos Zarco, que es el director ejecutivo de Oxfam en México. Oxfam, que ha presentado en estos días un estudio, un informe muy importante en estos últimos días de enero 2014, un informe muy importante que se llama Gobernar para las élites o elites, secuestro democrático y desigualdad económica. Voy a leer un fragmento de este documento, que es amplio, que acaba de ser presentado en la cumbre de Davos, en el Foro Económico de Davos, pues con la élite económica del mundo, y Carlos Zarco nos comentará precisamente del contenido de este informe y de la experiencia de presentarlo precisamente no ante los gobiernos, sino ante los representantes directamente de los poderes económicos en el mundo. Leo un fragmento, Carlos, para darte pie y saludarte, de este informe que dice cosas como esta: la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países, la riqueza mundial está dividida en dos, casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. No digo más, con esos datos iniciamos esta conversación. La riqueza del mundo dividida en dos, la mitad en el 1% y el resto en el 99%. Categórico y brutal. Carlos Zarco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Bien, en Oxfam, con optimismo, seguimos tratando de cambiar el mundo. Bueno, no hay que abandonar esa idea. Sin duda, desde luego. Sin duda, y en ese sentido, preocupados por estas tendencias que hay hoy en el mundo. Oxfam trabaja para superar la pobreza, la desigualdad, y claro, estas tendencias nos preocupan, pero nos parece muy importante documentarlas, tener la evidencia, el diagnóstico y discutir sobre el diagnóstico. Exactamente. Eso, gobernar para las élites, es precisamente esta gran radiografía de algo que ustedes plantean como un secuestro democrático y como una desigualdad económica de la mano de lo que dices. ¿Por qué no nos cuentas los elementos duros de este diagnóstico para discutir? Mira, un primer elemento es que la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado en los últimos 30 años de una manera, yo diría, escandalosa. Durante mucho tiempo hemos hablado de la pobreza extrema, pero poco hemos puesto el foco en la riqueza extrema también. Y ambos son polos de un problema estructural que hace que nuestras sociedades sean inviables en el futuro inmediato, ¿no? Este grado de desigualdad, esta brecha, inhibe el desarrollo económico, es decir, no es buena para el crecimiento económico de los países, destruye la cohesión social en nuestros países y debilita la institucionalidad democrática. Entonces, un diagnóstico más preocupante, pues, no podemos tener. Sí, ¿no? Desde luego. De tal manera que estamos hablando de un problema sistémico del mundo. Lo que hoy tenemos como modelos de desarrollo están llegando claramente a un límite, que es otro tema. Hay un límite ecológico, hay un límite social, hay un límite económico, hay un límite energético, hay un límite climático, etc. Entonces, ante la experiencia de este límite, la gran pregunta es qué vamos a hacer como sociedades, porque el abismo está ahí. El tema es si la visión de ese 1% predomina o los anhelos y la visión de ese 99% se va
afirmando e imponiendo democráticamente, porque el otro camino pues es la descomposición social, son las guerras civiles, son las manifestaciones en futuro, o hace rato comentábamos, es los jóvenes, miles, millones de jóvenes, que ven en el crimen organizado una salida de sobrevivencia, porque pueden existir, pero eso no es vivir, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Datos hay, y en el informe... Dame algunos que resulten del informe. Mira, un dato que nosotros hicimos es, por ejemplo, 85 personas del mundo, 85, ganan lo mismo que la mitad más pobre del planeta, que 3.500 millones de habitantes. 85. O sea, nosotros decimos, caben... La dimensión es enorme. Exacto. 85 personas ganan lo mismo que la... 3.500 millones de personas, que es la mitad de la población pobre, ¿no? de tal. Visto de otra manera, pues en un vagón de tren, de primera clase, por supuesto, caben esas 85 personas. El otro dato del diagnóstico es, con la riqueza de las 300 personas más ricas del mundo, tú puedes superar 2 veces la pobreza extrema que existe hoy en el mundo. Con la riqueza de las 300 personas más ricas, tú puedes superar 2 veces la pobreza extrema que hay en el mundo, ¿no? Que afecta a 1.200 millones de personas. El otro dato, diríamos, es aquí tenemos una tendencia, el mundo nunca había sido tan desigual como ahora. Es otra parte del diagnóstico, no es que estemos en una especie de destino manifiesto y condenados a, sino el desarrollo económico capitalista, una de sus aspiraciones iniciales fue crear sociedades donde la igualdad de oportunidades fuera una realidad, porque ellos entendían desde el principio que este grado de exclusión, de separación, pone en riesgo la convivencia social, pone en riesgo los pactos sociales, ¿no? En cualquier país. El presidente Obama recientemente en su discurso sobre el estado de la nación puso el tema de la desigualdad como el corazón de su discurso. Y su gran modelo para ir hacia adelante es regresar a cómo Estados Unidos era más igual en el pasado, ¿no? ¿Qué se rompió? Y eso es la otra cosa que dice el diagnóstico. ¿Por qué empezamos a ser más desiguales? Porque las instituciones públicas empezaron a ser cada vez más capturadas por intereses particulares y privados. Y entonces, esta riqueza extrema se traduce también en una influencia extrema, ¿no? Una cooptación de autoridades, sí, una influencia indebida en las decisiones gubernamentales. Claramente, hay por lo menos 3, 4 indicadores del diagnóstico, ¿no? En algunos países es cómo están conformadas las legislaturas, que son las que toman decisiones a favor del interés público, y entonces tú ves que en muchos casos están capturadas por representantes de sus intereses privados. Por lo tanto, muchas de las decisiones de esas legislaturas están acorde a la defensa de intereses muy privados, muy particulares, en detrimento del beneficio público. El otro indicador que hemos seguido o que se ha seguido es cómo hacen lobby las organizaciones ciudadanas en esos tomadores de decisiones y cómo hacen lobby los poderes privados, que también ahora conocemos como fácticos. ¿Y cómo lo hacen unos y cómo lo hacen otros? Déjame hacer una pausa y nos cuentas. Con todo gusto. Carlos Arco.